buenas tardes, tengan todos un gusto, un placer y un honor estar otra vez en su programa con voz propia. Esta vez con una invitada de lujo, como todos los anteriores, pero hoy nos lucimos con nuestra invitada. Para mí es un gusto, un agrado y un placer a presentar a nuestra hermana Carla Marín. Bueno, muchísimo gusto de estar aquí, Vlad, y con vos y con todos los que nos están escuchando y viendo. Espero que desde sus casitas reciban todos muchas bendiciones y esperamos de verdad pasar un buen ratito aquí todos. Así es, tenemos a nuestra hermana Carla. Para quienes no la conocen, Carla, usted la ve los domingos predicando, el líder de la Red Más 20, líder de Escuela Dominical también, ¿verdad? Ayuda junto con doña Esmeralda, en Zona IDEC también, ¿verdad? Colaboraba, estuvo su tiempo, una mujer multifacética que normalmente la vemos por aquí de un perfil un poco bajo, porque esa es la verdad, de un perfil un poco bajo, pero realmente colabora y apoya mucho a la iglesia y al pastor. Entonces, esta tarde la idea es conocerla un poquito más, conocer quién es Carla Marín, ¿verdad? Hasta el momento la única mujer que predica los domingos. Sí, sí, una gran responsabilidad, la verdad. Como bien Vlad ha dicho, por la gracia de mi Señor Jesucristo, pues estamos aquí en casa de Dios sirviendo ya hace bastante ratillo. Yo he servido al lado del pastor Gustavo más de 8 años, alrededor de casi 10 años. He servido al lado de él en todos los aspectos en los que él ha andado casi. Y bueno, hoy estoy acá en casa de Dios, como dice Vlad, en perfil bajo. Hay una historia detrás del por qué el perfil bajo, ¿verdad? Pero sí muy honrada de saber y no me había dado cuenta, Vlad, honestamente, de que era la única mujer que de momento predicaba los domingos hasta que una pupila ahí, Jessie, me dijo, bien, Carla, me dice, sacando cancha para las mujeres. Y yo, mira, sí es cierto, no me había percatado. Así es que yo invito a todas las que están por ahí detrás haciendo cola, que de verdad se animen. Así es, así es. Entonces, como te mencionaba, Carla, un perfil muy bajo. Esa es la verdad. La vemos de vez en cuando que viene, se sienta en las banquitas de allá atrás y si no le toca el domingo, pues se fue y nadie la vio más. Entonces, antes de hacerle unas preguntas, ¿verdad? Me gusta explicar la temática. La temática de esas entrevistas es no ser una entrevista invasiva, en ningún momento es eso. Más que todo es un ser testimonial, ¿verdad? Nos gusta que las entrevistas que nosotros desarrollamos se puedan llevar a las personas un testimonio, una motivación para seguir adelante, ¿verdad? Como hablamos para cámaras, ¿verdad? Muchas veces ven a la gente tras vez encima de un púlpito y creen que están como aquí, pero somos humanos, ¿verdad? Entonces, la idea con la entrevista es eso, ¿verdad? Dar a conocer un poquito más a Carla, a la Carla de carne y hueso, ¿verdad? Y no tanto la persona que se pone ahí a predicar, ¿verdad? Pero la pregunta primera que te quiero hacer, ¿quién es Carla Marín? Para la gente que no te conoce, ¿quién es Carla Marín? ¿Dónde vives? ¿Qué trabajas? ¿Qué haces? ¿Quién es Carla? Bueno, ¿por dónde empiezo, verdad? Bueno, mi nombre es Carla Marín, ya lo dijo Vladi, ¿verdad? Soy una mujer ya de 36 años, aunque usted no lo crea, yo misma me asusto en qué momento pasaron tantos años. Yo vivo acá en Dulce Nombre de Coronado hace 2 años y medio, más o menos, casi lo que llevo de casada. Siempre viví alrededor de la Trinidad de Moravia y soy moraviana desde hace 20 años, 25 años, ¿verdad? Eh, Como secularmente trabajo como encargada de logística internacional para una empresa transnacional, gracias al Señor. Mis estudios seculares, pues estoy cerrando ya la carrera de Administración de Aduanas y Administración de Negocios Internacionales. Y pues en la iglesia tengo un largo currículo, la verdad, por la gracia del Señor Jesucristo. Yo entregué mi vida al Señor a los 15 años. Eh, bueno, me he mantenido, gracias a Dios, estos 21 años ya este año, si Dios quiere, los cumplo de permanecer en Cristo Jesús. Soy casada hace 2 años con un hombre maravilloso, por ahí ustedes lo han visto, mi esposito Manuel Zúñiga. Tardó en llegar, pero llegó finalmente, ¿verdad? Y ahorita estoy muy feliz con muchos proyectos, la verdad, muy concentrada a nivel local actualmente y bueno, y muy concentrada en mi familia. Sí, para los que no la conocían, entonces, esta es nuestra hermana Carla. Carla, ¿cómo fue, cómo inició esos caminos del Señor? Exponiendo la atención, decía que empezaste a los 15 años. ¿Cómo fue
ese conocer del Señor. ese encuentro. Ujú. Bueno, yo no tuve el privilegio que muchos de ustedes han tenido, que es nacer prácticamente en las bancas, como decimos, ¿verdad? Yo vengo de un hogar lamentablemente súper disfuncional. Eh, Mi casa, mi familia era un hogar, no, gracias a Dios, de violencia física, pero tal vez sí había un poco de agresión psicológica y, como les digo, sumamente disfuncional. Yo era una niña muy acomplejada, muy acomplejada, y entre lo que podía iba saliendo. Mi mamá fue una mujer muy enferma toda su vida, entonces atravesaba muchas dificultades desde niña. También yo fui una niña muy enferma hasta los 12 años, ¿verdad? Y bueno, a los 15 años me cambio de casa ya a los sitios de Moravia en ese entonces y me hice de una amiga de barrio, de eso que todo adolescente se hace, y esa amiga era cristiana. Y la fe cristiana o evangélica para mí era algo nuevo, yo nunca lo había visto tan de cerca como lo vi con esa amiga. Entonces, bueno, yo vengo de la religión de la acera de enfrente, ¿verdad? Yo era muy católica, yo era de las que rezaban a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, ¿verdad? Era monaguilla y todo, ¿verdad? Y bueno, mi amiga empezó a hablarme y a invitarme. Y me acuerdo que mi hermano fue el primero, de hecho, que llegó a los pies del Señor Jesucristo. Él se convirtió al Señor. Y un año después, por esa amiga, porque yo ya veía a mi hermano y yo lo trataba de fariseo y lo más mal, ¿verdad? Porque para mí mi hermano cometió el pecado capital de haber cambiado de religión. Y un año después yo le acepto una invitación a esta amiga mía para un congreso, me acuerdo. Era una campaña y era un congreso juvenil y predicaba Dante Gebel. Y yo estuve ahí en la conferencia y yo ni sabía quién era Dante Gebel, ¿verdad? En ese momento. Y escuché la prédica y ese hombre predicó con algo tan diferente que yo esa noche, me acuerdo muy bien, en un julio del año 2000, yo acepté al Señor Jesucristo. Y ahí empecé a caminar en el Señor. Es vacilón, ¿verdad? Como los caminos siempre, las personas que, como dicen, que no nacen en las bancas, ese primer encuentro, ese primer paso de decir, dejar mi religión anterior, tenemos nombres, pero, ¿verdad? Pero de evitar mi religión anterior a pasar a ser evangélico, ¿verdad? Yo creo que siempre ha sido un paso muy difícil, ¿verdad? Este, yo no sé si te pasó, ¿verdad? Uno primero conoce al Señor, en este caso, como se dice, ¿verdad? Con la predica del pastor Dante. ¿Cuándo usted dice, yo entrego mi vida al Señor? O sea, ¿cuándo fue? Usted se entregó a los 15, 16 años, me dijo, ¿verdad? Uno empieza a conocer los caminos del Señor. ¿Y cuándo dice Carla, yo realmente entregué mi vida? O sea, yo realmente hice ese cambio, ¿verdad? No quiero pasar de ser de tal religión. Me hice cristiana, pero realmente ahora quiero seguir los caminos del Señor. ¿En qué momento usted lo Sí. sintió? Bueno, yo la verdad siempre fui una niña buena, ¿verdad? De la casa al estudio, del estudio a la casa y así me la pasaba. Entonces, yo no tengo un testimonio de que, oh, ¿verdad? Como dice el pastor, a veces creemos que venimos. No, no, yo siempre fui una niña bastante buena. Pero como vos decís, uno llega y le conoce. Y vieras que al menos en mi caso, desde ese punto en julio, me acuerdo bien del mes, desearía acordarme del día, pero me acuerdo bien del mes de julio del 2000, del año 2000. Yo entregué mi vida esa noche y yo dije, aquí hay algo diferente. Y empecé a caminar y hice, a los 3 meses empecé a hacer mi curso de bautismo. Y en verdad yo creo que mi conversión fue muy rápida, porque ya en ese curso de bautismo, cuando tuve el bautizo del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo en ese momento dije, no, yo aquí empiezo a caminar diferente. Y y desde mis 15 años, de verdad, yo puedo decir que yo me entregué por completo, o sea, no dejé, no dejé nada, no tenía muy malas costumbres, pero sí ya empecé a caminar por completo de lleno a él y de hecho yo me convertí en el 2000, un año después, en el 2001, yo empecé a servir al Señor prácticamente. Sí, fue una conversión bastante Sí, fue rápida, muy impactante, sí. una bendición. Ok, mencionabas que venías de otra religión, te pasaste a religión evangélica, entregaste tu vida al Señor, ¿verdad? O más que entregar uno, ¿verdad? Es como mitad y mitad, el Señor lo llama a uno. ¿Qué problemas te trajo?
Bueno, en mi casa, mi papá, que venía de la religión tradicional, ¿verdad? No me habló por 3 meses, algo así. Se enojó conmigo, ustedes no tienen idea, no me hablaba. Y pasó de enojo a tristeza porque para él igual que el pensamiento yo tenía con mi hermano, cometí pecado capital, ¿verdad? Lamentablemente a veces, y el pastor ha recalcado eso muchas veces, creemos que venir al Señor resuelve nuestros problemas, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios que al menos mi amiga nunca me habló de Jesús como para resolver mis problemas de hogar, de mi familia, ¿verdad? Porque yo creo que yo me hubiera decepcionado, ¿verdad? Si yo hubiera llegado al Señor Jesús o a la iglesia y llegara a decir, bueno, Señor, yo estoy aquí para que cambies a mi papá y a mi mamá, ¿verdad? Y tener un hogar lindo, ¿verdad? Y feliz. No, 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 yo llegué sencillamente porque había un vacío en mí y yo sabía que Dios era algo más que un Cristo crucificado en un madero, ¿verdad? Entonces realmente fui por Él y por la necesidad y el vacío que había en mí. Entonces, en mi hogar las cosas siguieron prácticamente igual. Ahora sumado al peso de que mi papá no se había molestado, tomó mucho tiempo para que él ya como que lo asimilara. Y yo seguí porque las amistades es lo primero que Dios le filtra a uno, ¿verdad? Es lo primero que usted tiene que empezar ya a descartar y seguir, no dejar de hablar, pero sí dejar de tener tanta relación porque usted tiene que, sí, como hijo o hija de Dios, tiene que seguir creciendo en esas amistades y limpiarlas un poco, porque es lo que nos llena, para llenar la mente de algo sano, ¿verdad? Sí, siempre cuando uno te hacía esa pregunta por lo mismo, ¿verdad? Normalmente al principio yo creo que la familia los que cuesta más aceptar y asimilar ese paso, ¿verdad? Y me gusta que lo digas porque muchas personas en este momento, muchos jóvenes principalmente, ¿verdad? Tienen ese problema, ¿verdad? ¿Qué va a decir qué va a decir mi familia, ¿verdad? Entonces es bonito recalcar eso, ¿verdad? Que aunque sea algo difícil al principio, el Señor siempre lo respalda a uno, ¿verdad? Y creo que el Señor no te ha dejado de respaldar Amén, así es. durante durante todo este tiempo, ¿verdad? Mencionaba entre su currículo que fue líder de jóvenes, ¿verdad que sí? Sí, sí, bueno, yo llevo sirviendo con jóvenes prácticamente 20 años, ¿verdad? Al año después empecé como diácono de jóvenes, por decirlo así. Yo mis 2 primeros años congregué en una iglesia muy grande porque fue donde fue mi conversión, pero a los 2 años, porque como era un adolescente, todavía no generaba dinero, mi familia era de escasos recursos, ya me quedaba difícil transportarme. Así es que esta misma amiga que iba a una iglesia que quedaba en la esquina de mi casa, me acuerdo, estaba mi casa y 100 metros estaba la iglesia, decidí hacer el cambio a una iglesia ya más local, más de comunidad. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, le doy gracias a Dios por haberlo hecho. Y ahí ya empecé a servir más como en la junta directiva de jóvenes y todo, y ahí fui creciendo como poco a poco. Yo creo que si yo pudiera resumir en una palabra mi vida ministerial o en una frase, sería proceso. Y si hay algo que yo he entendido es que uno tiene que comer proceso en todo. Y hay una frase que yo siempre uso y se la digo mucho a los muchachos. Prueba no superada es prueba repetida. Entonces yo he aprendido a quemar procesos. Yo empecé, eh, y todo servicio en la iglesia es importante, ¿verdad? Empecé sirviendo como diácono en la iglesia, luego en la junta directiva, luego líder de jóvenes, fui líder de célula, que cuando yo fui líder de célula, hasta ahí como que mi papá ya empezó como a aceptar, ¿verdad? Mi fe. Y me acuerdo que mi papá siempre llegaba tarde. Pero yo pedí permiso y bueno, me dejaron hacer una célula en mi casa en aquel entonces. Y cuando a mí me tocaba la célula en mi casa ese día, mi papá llegaba temprano. Curiosamente llegaba temprano y él siempre llegaba y ponía el televisor y ese día él llegaba, se metía al cuarto, dejaba la puerta abierta, todo en silencio y él me escuchaba la enseñanza de la célula. Y ahí como que él aceptó. Bueno, entonces crecí, ¿verdad? Y ahí fui poco a poco. Y el pastor Gustavo, me acuerdo que, bueno, no sé si me iba a hacer otra pregunta. Sí. No, todo vamos, va diciendo lo mismo, ¿verdad? Ujú. Usted fue también líder zonal, ¿verdad? Tenía un tiempo Sí, de IDEC, con los exacto. jóvenes. Ujú. Ese proceso, ¿verdad? ¿Cómo comenzó esa? Sí, bueno, cuando me nombran en la iglesia anterior en la que estaba esta líder principal ya de la red de jóvenes,
yo estaba muy asustada. Tenía 24 años, creo, tal vez en ese momento, y siempre había servido, siempre he sido muy buena segunda, creo yo, ¿verdad? Y la verdad me gusta mucho la posición de segundo. Y pero en esa ocasión por primera vez me toca estar en primera fila y bueno, yo me asusté mucho. Así es que yo dije, esto es pidiendo ayuda. Así es que yo empecé a llamar y traté de hacer una reunión con todos los líderes de jóvenes del distrito de la Iglesia de Dios, porque me di cuenta que existía una denominación que se llamaba Evangelio Completo, ¿verdad? Entonces tomé la decisión de hacer una reunión con los líderes del distrito y alguien se asustó y le llegó la queja al pastor Gustavo, yo ni lo conocía. Mire, pastor, es que hay una muchacha ahí en la Trinidad Moravia que está reuniéndonos y de ahí todo el mundo brincó, ¿verdad? Porque yo estaba convocando una reunión de líderes de jóvenes y yo lo único que estaba haciendo era, vengan, conozcámonos y ayudémonos entre nosotros. Eso era todo lo que yo quería. En ese entonces esa reunión sirvió para que nombraran un líder de distrito. Eh, lo nombraron. Al mes, ese líder me llama y me dice, mire, Carla, es que yo he estado orando y el Espíritu Santo me guió a que usted tiene que ser mi asistente. Yo digo, bueno, está bien, con mucho gusto, hermano, yo le sirvo, ¿verdad? Y empecé como asistente de líder de distrito. Él se fue a pastorear ya una iglesia, me dejaron a mí como líder de distrito y en ese momento, bueno, serví como 2, 3 años casi de líder de distrito. En ese momento nombran al pastor Gustavo como líder de zona, como pastor de zona, y él me dice, yo quiero que tú seas la líder de zona. Y yo dije, bueno, y está bien, paz. Yo, de las cosas que he tenido es que casi nunca digo que no, hasta ahora, hasta ahora aprendí a decir que no. Yo dije, está bien, pastor, vamos, le entramos. Y fue un bonito caminar porque fue durante el periodo del pastor Gustavo, ¿verdad? Fui líder de zona y eran iglesias desde Alajuela, Heredia, San José y Cartago, eran las 4 provincias principales y se hicieron cosas muy bonitas. Y bueno, mientras fui líder de zona, di eso que uno anda como en todas las iglesias y en ese momento se dio un mover muy bonito a nivel nacional y me acuerdo que llegó otro pastor que me conocía también de la iglesia anterior y de la nada, de pronto me vi en la mesa de la nacional de la Alianza Evangélica Nacional y fui la líder también, fui líder nacional por parte de la Alianza Evangélica. Y de las cosas que también, de verdad que a mí me sorprende el Señor, es que fui la primera mujer que había en esa mesa, o sea, no había ninguna otra mujer, fui la primera mujer líder nacional que estaba con los directores nacionales de la Alianza Evangélica. Así es que como que mi vida ha sido de ser pionera en muchas cosas y al que le toca ser pionero, le toca abrir camino para quienes vienen atrás. Entonces, yo ando por ahí en la vida picando y abriendo camino para los demás. No, y eso se refleja, bueno, hasta aquí en la misma iglesia, ¿verdad? Muchas cosas nuevas que te han hecho en mi iglesia, pues las has empezado, ¿verdad? Pero eso vamos a ver un poquito más adelante. Este, ok, líder de jóvenes, líder zonal de jóvenes, líder de la Alianza Evangélica en la parte juvenil. ¿Cómo llegar a un joven? Y yo sé que esa pregunta tal vez se desvía o sale un poco por la tangente, pero yo sé que hay muchos jóvenes que ven el programa y tal vez están pensando eso mismo, ¿verdad? ¿Cómo llegarle a los jóvenes? Más que es una edad muy difícil, ¿verdad? Y es muy complicado. ¿Cómo llegar a los jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo llegar a ellos? ¿Cómo alcanzarlos? Bueno, lo primero yo creo es que a uno se le tiene que caer la venda del prejuicio, ¿verdad? Porque especialmente con los adolescentes de hoy en día, yo de hecho ya estoy como en una etapa de jóvenes más adultos, jóvenes universitarios, pero con los adolescentes hay que caerse la venda de los prejuicios. Pero si usted me lo pregunta en una frase, relación. La única forma en que usted, como líder de jóvenes, como pastor, como padre de familia, puede llegarle a un joven es a través de la relación y relación sincera, un interés real por ellos, un interés real por escucharlos más que hablarles, porque es una edad en la que ellos quieren ser escuchados, no quieren más reglas de las que ya tienen encima, es una edad en la que quieren ser escuchados. Entonces, es solo a través de una relación genuina, sincera, porque ellos huelen la hipocresía a kilómetros de distancia. Exactamente. Sí, ok, eso me lleva a otro lado.
Han habido muchos cambios en los jóvenes que usted le tocó pastorear hace unos cuantos años atrás, ahorita. Uh, sí, enorme. De hecho, yo creo que por eso es que prefiero como trabajar más con la edad de la Red más 20, porque es como la generación que yo traigo desde hace rato. Pero la generación de hace 10 años a la de hoy, sí. Los muchachos de ahora, pues además de que son más tecnológicos, conectados, las redes sociales les ha influido, impactado enormemente. Y ahora están más despiertos, ahora están más confundidos que antes. Todavía los jóvenes de hace 10 años por lo menos tenían un norte, pero ahora no, ahora toda verdad es relativa y sí, definitivamente es una generación completamente diferente. Exactamente. Y te hago esa consulta porque yo quiero aprovechar este tiempo, ¿verdad? En, en que la gente, en que los jóvenes que puedan ver el programa, ¿verdad? A los adultos que, que están viendo el programa y sus hijos están comenzando en los caminos del Señor, o son líderes, o ustedes los conocen, ojalá puedan ver esta entrevista, porque realmente van a aprender mucho, ¿verdad? De alguien que lleva mucho tiempo trabajando con jóvenes. Y por eso le hacía esa consulta, ¿verdad? Yo sé que la tarea es complicada, pero no es imposible. Sí se puede sacar, ¿verdad? Saltemos de los jóvenes a lo que nosotros le llamamos en la iglesia Red más 20. Para los que no conocen Red más 20, en lo que es CS Casa de Dios, es todo un grupo de jóvenes de 18, 19 años más o menos hasta... Ven, todavía no tenemos límite. Exactamente, son todos aquellos jóvenes que ya van saliendo de lo que es la parte de la adolescencia y ya están entrando más bien a una adultez. Y con eso, ¿cómo te ha ido? Porque me surgió a mí una curiosidad, ¿verdad? Entre lo que estaba leyendo y estudiando. Los jóvenes de antes empezaban muy temprano a trabajar, a formar una familia, muchas veces antes, muchos meses de los padres de uno. Ya a los 17, 18 años ya estaban casados. Exacto. Ahora no, ahora hay como una nueva, ¿cómo se puede llamar? Una nueva ola de jóvenes que no se les puede llamar adolescentes porque ya salieron de su etapa de adolescencia, pero no han entrado a la etapa de adultez, o no, no sé, ¿verdad? Yo lo veo así, ¿verdad? Ahora, Ujú. si estoy equivocado, me corriges, por favor, pero como que no han hecho el clic a que ya soy un adulto, ¿verdad? A que tengo otras responsabilidades y sigo como que muy apegado a mi hogar, ¿verdad? A mi casa. Sí, de hecho, Vladi, dice la neurociencia que los seres humanos terminan de desarrollar su cerebro hasta los 25 años. Antes de los 25 años, el lóbulo frontal del cerebro, que es el principal para tomar decisiones y hacer razonamientos, no se termina de desarrollar sino hasta los 25 años. Entonces, para todos mis queridos jóvenes, permítame decirle que si usted tiene más de 25 años, o sea, si usted tiene 26, está ya en la categoría de adulto. Sí, estamos viejos, ¿verdad? Pero todavía se consideran jóvenes de 18 a 25 años. Y es una generación, a mí me encanta y es bonita y le doy gracias a Dios porque ahora entiendo por qué mi soltería duró tanto tiempo, que me ha ayudado montones tal vez ahora. Tal vez muchos que son de casa se dirán por qué la red más 20 no es tan grande, ¿verdad? La red más 20 en casa de Dios es pequeña y esperamos crecer pronto. Y es porque la experiencia de vida a mí me ha llevado más a buscar más esa relación. Y a mí aún me cuesta con 10, yo no sé qué haría con 100, ¿verdad? Entonces, es una etapa de mucha encrucijada. Es ese dolor de que ya no eres niño ni adolescente y ya no estás en una zona segura en la que me voy de casa al colegio, del colegio a la casa. Ya se siente como pesado estar en la casa, que tengo que trabajar, tengo que aportar, ¿verdad? ¿Qué carrera universitaria estudio, ¿verdad? Porque mis relaciones amorosas no son tan exitosas como pensaba tal vez en mi adolescencia, ¿verdad? Y muchos conflictos empiezan a nacer ahí. Sí, vieras que ese segmento por eso sí, ese segmento de jóvenes, no tan jóvenes, ¿verdad? A mí me llamaron mucho la atención. ¿Y o sea, qué prejuicios no? ¿Qué problemas más comúnmente ves? La parte de la casa es algo muy complicado, ¿verdad? Pero yo creo que bueno, por los tiempos que estamos viendo ahorita, hasta una persona ya más adulta cuesta tener su propia casa, ¿verdad? Pero está ese miedo, ¿verdad? Antes
y yo me revoco a los papás de uno. Los papás de uno prácticamente a los 16, 17 años ya se iban de la casa. ¿Verdad? Bueno, a mi experiencia, mis papás, mi mamá a los 16 años ya estaba embarazada de mí. Y ya estaba casada con mi papá. Entonces, estamos hablando de 16 años, 17 años. Pero ese joven de 16, 17 años ni por la cabeza le pasa eso. No, para De nada. hecho, un joven de 25 años no le pasa por la cabeza ya Exacto. eso, ¿verdad? ¿Qué problemas hay nuevos con todo eso? O sea, ¿cómo abordar a ese joven? Bueno, uno de los problemas que también tuve que pasar por ahí, ahora entiendo por qué, es que esta sociedad y el mundo de hoy en día te tiene una exigencia de éxito impresionante. O sea, usted antes de los 30 años prácticamente que ya tiene que tener profesión, casa y carro, ¿verdad? Ni siquiera estoy mencionando familia y matrimonio, profesión, casa y carro como mínimo. Entonces te tiene una exigencia enorme y una rapidez para conseguir las cosas que se ha generado un problema generalizado llamado ansiedad, ¿verdad? Y hasta depresión. La generación, rango de edad de los 20 a los 30 años es el más afectado por crisis de ansiedad, por crisis de depresión, por lo mismo, ¿verdad? Por esas exigencias que tengo que conseguir ya y no estoy logrando. Eso por un lado. Hay más crisis familiares, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo he notado, y padres de familia que me están escuchando y tienen un joven en su casa, por favor, pongan atención a esto, ¿verdad? Yo sé que los padres siempre van a decir, y sí, siempre van a tener más experiencia y siempre van a tener más sabiduría en todas las cosas, ¿verdad? Pero también es entender que ya usted tiene un adulto en casa. Y si usted eh, entiende un poquito eso, una de las claves para mí de éxito para sacarlos adelante es involucrarlos en las decisiones del hogar. Sentarlos en casa cuando hay un problema, una situación, porque ya no es como los niños, de que cuando los niños se acuesten hablamos del tema, ¿verdad? Sino que ya ellos se dan cuenta, o sea, ya hay un tema pensante y ya sienten la carga, ¿verdad? Entonces sentémonos en familia y busquemos una solución. Sí, exactamente. O sea, digo que es una problemática. Esa problemática, tiempo atrás no se veía. Ahora hay que empezar a abordarla. Y yo también veo una cosa, ¿verdad? Que vengan pocos jóvenes, o de la red más 20, que vengan pocos. Yo sé que para usted tal vez es un poco más, ¿verdad? Es un poquito más fácil de tratarlos a los que vienen, pero yo imagino que también a muchos jóvenes les da vergüenza, ¿no? Pues sí, bueno, de los que no nos están mirando y no van, los invito a que vayan, ¿verdad? Nos hemos acercado a algunos y yo no sé por qué tienen la idea de que sigue siendo algo como para niños infantiles, ¿verdad? Y no, no es así. La verdad es que los temas que tocamos no, al menos a mi criterio, no son para niños menores de 18 años. Y estamos poniendo empeño en eso de verdad. Pero la red es más, para mí, es brindar un espacio seguro a los muchachos en discutir temas que tal vez en otro lado no se atreverían y en donde sus ideas puedan ser expuestas sin temor a ser juzgados. Entonces ya saben, todos los jóvenes de 18 en adelante son invitados a la red más 20. ¿Qué días son? Nosotros nos reunimos 2 veces al mes. Nos reunimos los primeros sábados de cada mes y los terceros sábados de cada mes. Ok, ya saben, están cordialmente invitados. Es un pequeño Anuncio. anuncio, ¿verdad? Pero sí me parece muy importante abordar esa parte porque en los mismos jóvenes, ¿verdad? Como usted dice, sienten que es algo muy infantil, ¿verdad? Y pues sí, la verdad es que no, es muy provechoso, ¿verdad? Y ojalá le puedan sacar el provecho, ¿verdad? Y más con el líder que tienen, ¿verdad? Que es un líder que tiene mucha experiencia, porque en muchas iglesias ese segmento está olvidado, ¿verdad? Están los jóvenes y de jóvenes pasamos a adultos y ya ese proceso no es tan así. Sí, y se queda en el limbo. Y también es una edad que se pierde muy fácilmente, ¿verdad? Porque lamentablemente a esa edad también empiezan las universidades, muchas. Y lamentablemente en este país las universidades públicas están proveyendo filosofías que realmente confunden. Hace poco escuchaba una entrevista en CNN acerca de una encuesta de que durante esta pandemia muchas iglesias cristianas han cerrado, ¿verdad?
invitaron ahí a un rabino y le cuestionaban, ¿usted cree que qué pasó? ¿Por qué cerraron las iglesias en esta pandemia, verdad? Y el periodista, una persona que a mi criterio no le veía nada de cristiano, ¿verdad? Pero dio un punto de vista que a mí me levantó las alertas y yo dije, wow, tiene toda la razón. Él dijo, en un principio yo me alegré de que las iglesias cerraran, dijo el periodista, pero luego me puse a pensar que nosotros necesitamos de las iglesias porque es una brújula moral. Porque sin esa brújula moral, y si llega a extinguirse o si llegamos a extinguirnos, lamentablemente, lo que está sustituyendo ese vacío espiritual o ese vacío moral que la iglesia provee a la sociedad son los fundamentalismos políticos. Y es por eso que ahora vemos en una ola creciente eh, fundamentalismos políticos que están llegando a crisis económicas y crisis sociales a nivel mundial. Y todo esto, si ustedes ven las marchas, las manifestaciones, al menos la situación, por ejemplo, actual de Colombia, ¿qué edades ustedes observan ahí? Usted observa jóvenes universitarios de 20 a 30 años, a 35 años, muy lamentable. Entonces, eso es una edad que se pierde muy fácilmente. Primero porque entran a las universidades y como les digo, muchas ideas se empiezan a mezclar. Segundo, empiezan a trabajar, ¿verdad? Y es una edad de la población trabajadora que explotan mucho, ¿verdad? Que los hacen trabajar más horas extras de lo que realmente deberían de estar. Y tercero, ya empieza a haber platita en la bolsa, ¿verdad? Entonces empiezan ya a querer hacer otras actividades porque ya hay recursos y empiezan como a dejar de lado la prioridad de lo que debe ser la iglesia. Para seguir avanzando con la entrevista, otra de sus facetas, entre las múltiples, está la de predicadora. Como mencionábamos al principio, en lo que bueno, nosotros, ¿verdad? En Casa de Dios, es la única mujer predicadora que está los domingos. ¿Cómo inició? ¿Cómo iniciar a ser predicadora? Para un hombre, digo yo que es complicado darse paso, pero yo digo que para una mujer muchas veces es un poquito más difícil. Sí, de hecho, hasta ahora digamos que me pasa y que me lo señalan mucho, de que es que era la única mujer predicadora, ¿verdad? Y yo, mira, sí es cierto, casi no veo. Y a mí me entristece mucho porque muchas consiervas predicadoras, no hablo de esta iglesia, sino de muchas otras iglesias, se van muy por otros temas o no sé, no las veo como tan fundamentadas en la palabra en muchos aspectos. Pero bueno, en mi caso personal, me acuerdo que la primera enseñanza que di, porque uno empieza abajo, no empieza en un púlpito, ¿verdad? Me acuerdo que la primera enseñanza que di fue en el colegio y duré 5 minutos. Y yo respiraba así como, y dice el Señor, ¿verdad? y la dije rapidísimo con todos los nervios del mundo. Y siempre hay ese temor, ¿verdad? Pero mi corazón siempre ha ardido cuando he hablado de la palabra del Señor y yo creo que en esa célula, en mi casa, ahí fue donde me formé en muchos aspectos como predicadora. Y siempre tuve, gracias a Dios, pastores, he tenido pastores que siempre me han respaldado en ese aspecto y me han dado la oportunidad porque nada serviría sin el espacio, ¿verdad? Ya para predicar adentro de la casa. Tengo predicando casi que 19 años, digamos, ya predicando muy en forma y en cultos entre semana y domingos y cuando estuve más en la zona, pues tuve invitaciones también a otras iglesias. Y me acuerdo que yo le decía al Señor, yo quiero de verdad enseñar tu palabra, pero mi sueño siempre ha sido más enseñar la palabra del Señor y de hecho a mí me encantan los discipulados. Yo amo discipular. Si ustedes me encomiendan, me tienen que quitar todas las tareas de todo lo que hago, yo creo que agarraría el discipulado y sería lo que abrazaría y no lo dejaría ir. A mí me gusta mucho discipular. Y siempre llega como esa duda y llega un momento en la vida en que dice, no, yo lo hago mal, yo no nací para esto, ¿verdad? No, Dios se equivocó conmigo, Dios no me llamó. Pero me acuerdo porque como en todo hay crisis, ¿verdad? Una de las tantas crisis que viví, el Señor sacó un versículo,
de Génesis capítulo 28, versículo 15, porque yo me acuerdo que le dije al Señor, no más, yo no me vuelvo a parar a predicar en ningún lado, ¿verdad? En una de las tantas crisis que uno le da, y el versículo dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y a mí ese versículo me caló y yo dije, nunca más voy a, Señor, a negarme de verdad a lo que tú me has llamado. Pero sí es demasiada la responsabilidad que siento y le pido mucha sabiduría al Señor, mucho entendimiento en su palabra, mucha llenura del Espíritu Santo, porque de verdad yo espero que cada vez al menos que ustedes me escuchen enseñar o me escuchen predicar o me escuchen en un discipulado, pueda dejar por lo menos una semillita en sus corazones. Amén, así es. Y yo sé que recalco mucho esa parte, pero esto que es importante. Y es para que otras mujeres también se animen y también lo anhelen, ¿verdad? Pero eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo descubrió ese don? Porque la predicación también es un don, ¿verdad? Es un don. Es un don. Y para mí, a mí, ¿verdad? Hay mucha diferencia entre un maestro y un predicador. Yo creo que yo funciono en las dos, digo yo, no sé, ustedes son los que sabrán, ustedes que me escuchan son los que sabrán, ¿verdad? Vieras que gracias al Señor, a mí hablar en público nunca fue algo que me intimidara. Desde niña me acuerdo que en las escuelas me ponían a dirigir los actos cívicos y eso nunca me ha generado como un pánico escénico, por decirlo así, que le da a algunas personas. Sí me da mucho temor saber que voy a pararme a predicar la palabra de Dios y que lo tengo que hacer con reverencia y con temor y temblor de Él. Porque sí es un don, definitivamente yo ahora lo entiendo y acepto que es un don de Dios, ¿verdad? Y que una cosa es tener el don y otra cosa es ya formarse. Me acuerdo, como bien lo mencionaba de hecho Ronito en la entrevista pasada, ¿verdad? Que él decía que yo empecé cantando en el baño. Pero uno también tiene que buscar pulirse, digo yo. Y bueno, yo me he estudiado los cursos básicos que da la misma Iglesia de Dios Evangelio Completo. Aquí damos uno buenísimo y con un profesor extraordinario que son las 100 horas, que es de mi hermano Johnny, ¿verdad? Yo le invito a todos ustedes, otro comercial, ¿verdad? A que que si no lo ha llevado, que se matricule porque realmente es bueno. Y ese gusanito de predicar siempre ha estado, siempre. Me acuerdo que el Señor me ha procesado en muchos aspectos y mis enseñanzas han cambiado a lo largo de los años, ¿verdad? Porque no es lo mismo recién convertida ya tener 20 años de camino, ¿verdad? Pero creo que gracias a Dios no he tenido como ese pánico escénico, ha sido un don de Dios, pero sí trato como de prepararme lo mejor posible. Y si ustedes me ven, ustedes de hecho muchos deben pensar que muchacha más seria esa o que es señora más seria. Yo no soy seria, de verdad, mírenme, aquí estoy. Yo soy muy llevadera, usted nada más tiene que acercarse, porque si tengo algo, yo no le tengo pánico a hablar en público, pero ya el tú a tú a mí me cuesta, yo soy muy introvertida. Probablemente usted no me ve saludando a medio mundo, hablando con todas las personas porque yo soy muy introvertida ya en esa relación personal. Ok, eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo desarrollar ese don? O cómo saber si yo lo tengo, ¿verdad? Porque cuando uno detecta que tiene un don, pues es más fácil desarrollarlo. Pero si usted no sabe si lo tiene, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se busca? ¿Verdad? Usted, qué sé yo, le dijeron, predique y pues, ay, salió. O realmente oro por él, lucho por él. ¿Cómo desarrollar ese don? Yo creo que lo primero es descubrir qué don tengo, ¿verdad? Porque, bueno, en mi caso, ustedes saben que la iglesia está compuesta, o la Biblia describe a la iglesia como las partes del cuerpo. Algunos son manos, brazos, oídos, ¿verdad? A mí me tocó ser una boca. Entonces, lo primero es descubrir qué don tengo. Y para saber qué don tengo, yo siempre aconsejo, hermano, pruebe todo. En la iglesia, mire, está la escuela dominical, la red de varones, la red de damas, la red de jóvenes, está la red de diáconos, hay de todo. Y yo les digo algo, yo pasé por todo. Lo único que no he sido dentro de una iglesia ha sido líder de varones y por una muy buena razón, ¿verdad? ¿Verdad? Pero usted tiene que probar en todo. Y poco a poco usted se va a dar cuenta, es por aquí, es por allá, esto sí me gusta, esto no me gusta, ¿verdad?
Y va a llegar un punto en que usted encuentra ese, como yo les describo, ¿verdad? Eso por lo que su corazón arde. En mi caso, yo vivo apasionada por su palabra y mi corazón arde cuando yo predico la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo descubrir su don? Pruebe todo, hermano. Las puertas están abiertas al que quiera servir. Acérquese al pastor, a mi persona o cualquier miembro del consejo pastoral y le vamos a guiar en lo que usted desee servir. Pero sí tiene que echarse al agua. Usted nunca va a estar listo, usted tiene que echarse al agua porque a veces esperamos no, es que no me siento tan santo, no me siento tan conocedora, no me siento listo y no, tiene que echarse al agua a como esté porque definitivamente Dios le va a procesar y ayudar en el camino. Por eso ustedes me escuchan hablar tanto de procesos. Eso en primera instancia. Cuando ya usted encuentra eso que a usted le agrade, qué sé yo, si son hablarle a niños, por ejemplo, a mí no me pongan a hablar con niños. Yo le he dicho a Esmeraldita, yo estoy como apoyando la escuela dominical, pero en el lado más administrativo que otra cosa, ¿verdad? Pero yo no puedo, no lo logro con los niños. A mí me gustan más los adultos, la iglesia general y los jóvenes, ¿verdad? Pero cuando usted lo encuentre, entonces ahora sí empieza a investigar y dice, bueno, ¿qué puedo estudiar? ¿En qué me puedo preparar? ¿En qué puedo seguir? Y para mí los primeros pasos son los cursos de discipulado, 100 horas, después de las 100 horas está el PMS y prepararse sí mucho, tratar de estudiar siempre. Uno será un aprendiz de por vida hasta que Cristo venga. Amén, así es. ¿Ha tenido prejuicios? Sí, claro. Ujú. Yo creo que todas las personas, ¿verdad? No me puedo acordar ahorita de con qué o qué, pero sí he tenido muchos prejuicios. He sido una persona que le ha costado dejarlos de lado. Gracias a Dios ya como que doy más chance. Pero sí, claro. ¿Cómo afrontar eso? Yo creo que es brindando espacios seguros para conocer realmente a los demás y a nivel de observación, ¿verdad? De decir, bueno, bajémosle, ¿verdad? A mí me gusta mucho, también parte de las cosas que he hecho es desarrollar líderes, desarrollar otras personas en el liderazgo. Y a mí eso me gusta montones. Y a mí me encanta una frase que le escuché a Lucas Leis, que él decía, y eso lo experimenté mucho cuando trabajé con la zona. Si quieres desarrollar nuevos líderes, tienes que estar dispuesto a sacrificar actividades o a sacrificar eventos. Recuerdo una vez que en una de las oportunidades, en uno de los eventos que me tocó organizar, le di la oportunidad a un grupo de alabanza nuevo en una de las iglesias pequeñas. Y ellos me decían, pero no, Carla, ¿cómo la? Yo sí, ustedes van porque van. Y ellos se pulieron y todo porque retarlos de esa forma les hace responsabilizarse más y tratar de prepararse mejor. Entonces yo creo que hay que brindar espacios seguros para conocer a las personas. Hay gente que me ha sorprendido, que usted lo ve muy serio, callado, tímido, y cuando le escucha hablar o dar una enseñanza, yo digo, pero ¿dónde salió, verdad? Y es brindar espacios y oportunidades. No, perfecto. O sea, eso es parte de lo que la gente, ¿verdad? Me gustaría que la gente conozca, ¿verdad? De que sí se puede. De que sí se puede. Exactamente. Quería aterrizar un poco más, porque ya... Bueno, Ajá, perdón, Vladi. no se preocupe. Digamos, eso yo teniéndolos hacia otras personas, pero que si me han prejuiciado a mí, sí, cientos de veces, ¿verdad? Yo creo que a veces ha chocado mucho el tema de que he sido mujer. He tenido muchos prejuicios también por el tema además de que yo predico casi desde muy joven, casi desde mis 22 años, sí predico ya para la iglesia en general y soltera, ¿verdad? Porque a veces el hecho de que seas joven y seas soltera te resta como autoridad. Así se ha pensado en algunas ocasiones y yo le he visto la diferencia ahora que estoy casada, digamos. Entonces, mucha gente se ha dicho, pero ¿esta quién se atreve que es que va a venir a enseñarme algo a mí, verdad? Pero yo creo que todo eso lo cubre la gracia de Dios y todo eso lo cubre, se cubre en oración y llevándole a Dios todas esas situaciones y diciendo, bueno, Señor, que seas tú y no yo quien esté ahí de pie, ¿verdad? Amén, así es. Carla es humana, ¿cierto? Completamente. Sí. Ok, vamos a cambiar un poquito. Estamos hablando de la iglesia y la parte ministerial, ¿verdad? Que usted lleva, pero me gustaría que la gente también conozca a la Carla humana.
¿verdad? Claro. Como mencionaba al principio, muchas veces, porque la ven allá encima de un púlpito, se cree que no tiene problemas, que no tiene preocupaciones, de que vino en una nube, ¿verdad? Y se va en una nube, ¿verdad? Normalmente es el concepto que muchas personas tienen, ¿verdad? Que no tiene, que las personas que suben un púlpito no tienen derecho a sentirse tristes, cansados, etcétera, etcétera, pero sí lo tienen, Claro. ¿verdad? ¿Cómo es ser esposa? ¿Cómo es ser estudiante? ¿Cómo es ser trabajadora? ¿Cómo es ser, cómo se llama, hija? ¿Cómo es ser ama de casa? ¿Y cómo llevar la iglesia? O sea, ¿cómo llevar todo? A veces me pregunto cómo, yo también. Y hay algo que yo quisiera rescatar, Vlad, y lo que mencionas. Hasta el día de hoy, mis papás no han tenido el privilegio de verlos llegar al Señor Jesucristo. Em, yo he tenido la bendición de empezar a formar un hogar centrado en Jesús, a pesar de que todo mi ejemplo no fue el mejor, ¿verdad? Y también hay que lidiar con eso. A veces eres el único cristiano dentro de tu familia y a usted que tal vez está llevando el remo solo, ¿verdad? No se rinda, siga adelante, porque hay recompensa al final del camino. Y yo sé que mi Dios no llega tarde y estos ojos no se van a cerrar hasta no ver la gracia y la salvación sobre la vida de mis papás y de mi familia. ¿Cómo mantener ese equilibrio? Qué difícil, ¿verdad? Bastante. Porque es agotador. Hay momentos en los que la duda también siempre viene, tengo la madera para sacar esto adelante o no, es muy difícil. Pero yo creo que la clave está definitivamente en doblar rodillas delante del Señor y comer de su palabra y no rendirse. Una de las cosas que yo siento que he hecho a lo largo de mi vida es no rendirme. Le he dado remo, aún sin fuerzas, a todo. Y allá en estos últimos años he aprendido también que la palabra no es positiva. Y hay que aprender de vez en cuando a decir no para buscar ese equilibrio y poner las prioridades claras. Cuando usted le toca tomar decisiones en todos los roles de su vida, usted tiene que tener sus prioridades claras. Entre más claras estén esas prioridades, las decisiones se vuelven más sencillas. Y todos tenemos que enfrentar distintos roles en nuestras vidas y no dejamos de ser cristianos cuando salimos de la iglesia. Somos cristianos en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces yo creo que es mucha oración, pedirle mucha guía al Espíritu Santo, estar con ese oído ahí sintonizado lo más posible y tener las prioridades claras y saber cuándo hacerse a un lado porque vienen otros que hay que darles espacio. Bien, así es. Otra consulta. De lo que se pueda contar, ¿verdad? O lo que usted quiera contar, ¿qué es lo más complicado que a usted le ha costado lidiar? Esa pregunta es muy fácil. Bueno, aunque ustedes no lo crean, durante prácticamente mis 18 años hasta mis tal vez 30, 31 por ahí, fueron casi 12 años en que yo tuve que sufrir ataques de pánico y ansiedad. Y me acuerdo cuando contaba esto en la Red Más 20, ¿verdad? Porque tal vez un par de personas por ahí estaban pasando en lo mismo que yo sucedía y ellos decían, jamás, esa no es la Carla que yo conozco, ¿verdad? Pero sí, yo pasé por ahí. Yo sé lo que es que tu corazón palpite a 1000 por hora, que tus manos suden, que te levantes de repente en las madrugadas casi que sin respirar y que tengas que sentarte y todo. Y todavía encima de eso, que fue lo más duro para mí, fue llevar el peso del líder cristiano. Porque en mis momentos de crisis más crítica, ¿verdad? Fue justo cuando era líder de zona, ¿verdad? Fue a los principios. Y cuando fui líder de zona, yo tuve la oportunidad de hacer un evento masivo en San José que se llamó Huellas. Era un evento enorme, hermanos, y quienes me están escuchando y quienes participaron tal vez se acordarán de eso. Eran alrededor de 1500 jóvenes en toda la avenida central de San José y yo estaba, porque de las cosas más difíciles ha sido mis ataques de ansiedad y ese punto en el que tuve ya por salud y por un montón de cosas que en oración ya Dios me venía diciendo que tenía que hacer, la decisión de tener que irme de mi casa y vivir sola.
enfrentar todos mis miedos juntos en un momento en el que yo deseaba más bien tener todo resuelto para dar ese paso y no fue lidiar, vivir sola, vivir con esos ataques de pánico y ansiedad, vivir con la carga de mi soltería, porque cuando ya avanzan los años se vuelve un peso difícil de llevar si no se ha tratado bien, ¿verdad? Esas cosas combinadas fueron un punto de quiebre para mí, de ya soltar por completo mi niñez y mi juventud y pasar a la adultez por completo. Y ahí fue donde yo entendí que siempre, siempre voy a tener dependencia de mi Señor Jesucristo. Recuerdo que en una de las crisis de pánico más terribles que tuve, porque en ese momento, ¿verdad? Que casi que era una enfermedad nueva y no había mucha información también, a mí me pasaba de todo, ¿verdad? Intentaron sacarme el chamuco, intentaron llenarme de medicamentos y yo a todo esto me negué. Y recuerdo que yo nada más un día yo me hinqué y yo dije, mira, Señor, ya yo no puedo más, no sé cómo voy a salir de esta, pero solo sé una cosa, que te voy a seguir amando y te voy a seguir sirviendo. A pesar de que puedo ser la más débil entre los débiles, dijo Pablo, ¿verdad? De la cual yo soy la primera, pero yo no me voy a rendir y voy a seguir sirviendo. Y el Señor ahí empezó a sanarme y a salir adelante, que eso, bueno, tal vez lo contaremos en otra ocasión más a detalle. Exactamente. No, más bien, muchas gracias por todo lo que nos ha contado, ¿verdad? Yo creo que es bastante enriquecedor. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a poner unos pequeños comerciales de la iglesia y venimos con otra sección y para darle final a la, ¿cómo se llama? A la entrevista. Con dos preguntas, una que me surgió de camino y otra que ya tenía preparada, pero una que me llamó la atención, aquí, por aquí lo apunté, entonces, pero después del corte lo vemos. Bueno, Carla, ya casi es terminando la entrevista. Queremos hacer un pequeño minijuego. El juego se llama 8 preguntas con voz propia. ¿Ok? Ok. La dinámica es muy sencilla. Yo te digo una palabra, usted me responde otra palabra. Lo primero que se le viene a la cabeza, ¿verdad? De acuerdo. Yo le digo amor, Dios Padre tristeza, y soltería, familia, mi esposito, CDC, Casa de Dios, familia, jóvenes, pasión, sueños, salvación, Carla perseverancia, y al final Dios. todo. Todo. Ujú, Muy sencillo, ujú, pero la dinámica con este juego es conocer un poco a la persona. claro. Porque la idea es que no tenga tiempo de pensar mucho, sino que realmente tenga en su cabeza y eso habla mucho de las personas. Nada más quería terminar con una pregunta. Como le mencionaba antes del corte, hubo algo que usted dijo que me llamó mucho la atención. Aprendí a decir no. ¿Cómo aprender a decir no? ¿Y a qué no? ¿A qué Y a decir qué no? no decir no, Ujú. exactamente. Yo creo que, modestia aparte, porque esto va a sonar muy presuntuoso, ¿verdad? Lamentablemente a veces la iglesia escasea de servidores y cuando encuentran a alguien bueno en algo, se le quiere llenar de muchas cosas porque llena muchos huecos, ¿verdad? Y yo aprendí que tenía que enfocarme a lo que realmente Dios me había llamado, porque Dios definitivamente tiene una tarea específica para cada persona. Yo puedo desarrollar bien muchas otras cosas, pero con excelencia voy a hacer solo una. Entonces uno tiene que ser enfocado en esa tarea. Y tuve que aprender a decir no a muchas tareas que antes hacía porque yo era, como vos decís, multifacética toda mi vida, ¿verdad? Y aprender a darle espacio a otras personas. Creo que de ahí fue donde yo aprendí a desarrollar otras personas al servicio y al liderazgo y aprender a dar espacio. Entonces creo que
Hay que saber decir que no, primero, para lograr estar enfocado en aquello que Dios te ha llamado a hacer, para hacerlo con excelencia, número uno. Número dos, hay que aprender a decir no por tu salud física y mental. Porque llega un punto en que sí, tal vez usted tiene todas las pelotas en el aire como malabarista, ¿verdad? Pero llega un punto en que no, las prioridades hay que acomodarlas. Y número tres, hay que aprender a decir que no para hacer tiempo de calidad de familia, ¿verdad? Cuando yo me casé, una de las cosas que mi esposito siempre me decía, porque él veía mi agenda y decía, es que no es posible, tiene 64 eventos en un año de 52 semanas. y, y él me decía, la familia se construye y para construirla se necesita tiempo y dedicación. Entonces, una de las principales razones también para las que hay que aprender a decir no es para dedicar tiempo a tu familia. Entonces, creo que por eso es que no es una palabra positiva y nosotros que vivimos en Costa Rica en una cultura en donde si te dicen que no, la persona se siente mal porque me dijo que no, ¿verdad? Y no, tenemos que aprender que no es una palabra positiva y que nos va a traer muchos beneficios porque no en todo el Señor nos ha llamado a estar, ¿verdad? Si no debemos de permanecer enfocados para hacer bien las cosas. Perfecto. ¿Qué esperamos de Carla a corto y a mediano plazo? Bueno, yo espero trabajar más en mí, en mi carácter, para poder seguir siendo un ejemplo de vida para los demás. Espero seguir creciendo en casa de Dios, seguir sirviendo. No sé qué tendrá el Señor, la verdad, como dice el pastor, la vida de un cristiano puede verse así en línea recta, pero en cualquier momento el Espíritu Santo dice, es por aquí, ¿verdad? Yo espero poder hacer crecer la Red Más 20 y hacerla crecer con todos los jóvenes que pertenecen a Casa de Dios, que de verdad nos brinden esa oportunidad para llegar a sus vidas. Y de verdad espero que la iglesia se acerque a mí, porque a mí me va a costar acercarme a ustedes, porque ya les dije que soy muy tímida, ¿verdad? Pero que estoy ahí para servirles y espero seguir aportando un poco más o más granito de arena a lo que se desee. Carla, muchas gracias, en verdad. Nada más me gustaría que nos despidiéramos. ¿Qué consejo le da a los jóvenes, no tan jóvenes? Yo les voy a dejar con este versículo. Job 22:28, y siempre me escuchan mencionarlo. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. ¿Por qué este versículo en específico? La vida se vuelve complicada o sencilla en la medida en que tomes buenas decisiones en cada etapa de ella. Así es que siempre lleva tus decisiones delante de la presencia de Dios y mantente firme sobre lo que la voluntad de Dios te indique. Y en la medida en que perseveres con firmeza sobre esas decisiones y determines seguir adelante, van a ver los cielos resplandecer sobre ustedes en todas las áreas de su vida. Y yo soy un ejemplo de eso por la gracia y la misericordia de Dios. Así es que no se rindan, perseveren, tomen decisiones sabias guiados por el Espíritu Santo y manténganse siempre firmes como soldados del Señor Jesucristo. ¿Y qué consejo le da a las mujeres? A mis queridas y bellas mujeres, aprendámonos a amarnos, a tener dignidad en muchos aspectos y les voy a hablar a dos rangos de mujeres, a mis amigas, bueno, y a mis hermanas mujeres que son solteras, sepan y pregunten, o mejor dicho, sepan que ustedes están completas en Cristo Jesús, están completas en la gracia de Dios, no necesitan nada más que en sus vidas, y que pregunten si es la voluntad del Señor casarse o no, porque eso es muy importante para saber que lo vas a hacer bien. Y a mis hermanas en general, a las casadas y ya más adultas y todo, no se minimicen, no se crean menos que nada. Ustedes pueden, anímense a servirle al Señor en cualquier área. Ustedes pueden hacerlo. Y todas nosotras somos mujeres que llenan de gracia donde quiera que estemos. Depende de nosotras y las palabras de gracia que Dios ponga en nuestros corazones. Volver nuestros hogares, indiferentemente del rol que tengamos, hijas, esposas, madres, volver nuestros hogares un hermoso jardín o un desierto.
a ese punto de poder nos ha dado el Señor Jesucristo y Dios Todopoderoso a nosotras las mujeres. Así es que adelante, anímense, las quiero ver más mujeres predicadoras en CDC y que sigamos alcanzando el propósito de Dios para nuestras vidas, para que a través de eso la luz de Cristo pueda seguir brillando alrededor de las personas que estamos. De nuevo, Carla, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por aceptar Muchas gracias por la invitación. Esperamos que haya sido de agrado. Claro que sí, ha Y sido un bonito rato. Y que así como fue bendición para nosotros, ¿verdad? Sea mucha bendición Amén. para Dios quiere las que sí. personas que nos están escuchando, a la gente que nos está viendo. Muchas gracias por oírnos, muchas gracias por apoyarnos. Compartan la entrevista, yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Si tiene jóvenes, pónganlo a escuchar esta entrevista. Yo sé que va a aprender bastante, motívelos, instalos a salir adelante. Muchas gracias a Karina por ayudarnos Sí, en cámaras, ahí por la detrás. escenografía. Gracias, Cari. Estas hermosas flores podemos por ella. Que el Señor me los bendiga. Es el final de nuestra entrevista con voz propia. Los esperamos en una próxima edición. Que el Señor los continúe bendiciendo grandemente y muchas gracias por el apoyo. Bendiciones. Amén, bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.